Prosiguiendo entonces con el avance, lo que toca hacer hoy día, como ya te habrás podido dar cuenta, corresponde pues al tema de conjuntos especiales, ¿ya? Muy bien, la teoría del tema está en el PDF anteriormente ya que se les ha alcanzado, ¿no es cierto? Pero sin embargo vamos a aclarar algunas cositas, algunos detallitos que es muy importante dentro del tema, ¿ya? Muy bien, cuando hablamos de conjuntos especiales, profesor, ¿a qué nos referimos? A la clasificación básica, fundamental, primitiva de los conjuntos. Como ya te habrás podido dar cuenta, los conjuntos básicamente, fundamentalmente, se pueden clasificar en 5 tipos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, profesor? La primera es el conjunto nulo vacío, la segunda es el conjunto unitario, la tercera es el conjunto finito, luego tenemos en la parte 4 el conjunto infinito y finalmente pues en la parte 5 el conjunto universal, ¿de acuerdo? Muy bien, en cada uno de ellos, ¿qué podemos comentar? Algo rápido, lo siguiente. En la primera parte, cuando hablamos del conjunto nulo o vacío, ¿no es cierto? Nos referimos pues a aquellos conjuntos que carecen de elementos, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar, decimos que un conjunto es nulo o vacío cuando carece pues de elementos, ¿de acuerdo? En la parte número 2 hablamos ahora del conjunto unitario. Cuando decimos que un conjunto es unitario, decimos pues que un conjunto es unitario cuando consta pues de un solo elemento, ¿de acuerdo? Algo que recalcar en esta parte es lo siguiente, mira para acá. A los conjuntos unitarios no siempre se les menciona como tal. En este caso también se les puede comentar como conjunto singleton o también pues como conjunto singular. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar. Conjunto unitario, singleton, singular significa lo mismo. En algunos problemas, como ya te habrás podido dar cuenta, no siempre se refiere pues como conjunto unitario. También te pueden señalar como conjunto singleton o también como conjunto singular, ¿de acuerdo? Muy bien, en la parte número 3 ahora hablamos de los conjuntos finitos. Cuando decimos que un conjunto es finito, decimos que un conjunto es finito cuando sus elementos se pueden contar, ¿de acuerdo? Se pueden determinar, ¿ya? Muy bien, en la parte número 4 hablamos ahora de los conjuntos infinitos. Cuando decimos que un conjunto es infinito, diremos pues que un conjunto es infinito, ¿no es cierto?, cuando sus elementos no se determinan o en este caso no se pueden contabilizar, ¿no es cierto? Finalmente, para terminar entonces, en la parte número 5 hablamos de los conjuntos o en este caso del conjunto universal. Cuando decimos, profesor, que un conjunto en este caso es universal, decimos que el conjunto es universal cuando no, cuando se refiere pues a aquel conjunto que engloba, que contiene a todos los demás conjuntos. Algo que aclarar en esa partecita es lo siguiente: al conjunto universal también se le conoce como conjunto referencial, ¿ya? Muy bien, vuelvo a repetir entonces, vuelvo a recalcar, hemos hablado de la clasificación básica, de la clasificación fundamental, primitiva, en este caso de los conjuntos. Seguramente la pregunta que te haces o la primera interrogante que te haces es la siguiente, ¿no, profesor? Una pregunta, una consulta. ¿Y cómo vienen los ejemplitos, cómo vienen los problemitas de este tema, profesor? Precisamente de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a empezar primero por ejercicios básicos propedéuticos para que te des cuenta de la aplicación pues, del tema. Luego, ya en la segunda pizarrita, pasaremos a problemitas que nos hagan pensar un poquito más, ¿ya? Muy bien, sin más preámbulo, entonces, empecemos desde la primera parte, ¿ya? En la primera parte, en el ejemplo número 1, dice lo siguiente, a ver, dice así: si el conjunto es unitario, ¿no es cierto?, hallar el valor de A más B. Muy bien, me da el conjunto A cuyos elementos son 3A más 1, 5B menos 3 y finalmente 22. Y seguramente la pregunta que te haces es la siguiente, ¿no? Profesor, usted dijo que un conjunto es unitario cuando consta de un solo elemento. Claro, es la teoría, ¿no es cierto? Pero profesor, yo puedo ver acá 3 elementos. Allá. Lo que pasa, lo que sucede, en este caso señorita, en este caso compañero, es pues que los 3 elementos como son iguales, ¿de acuerdo? Allá, profe, o sea, cuando a mí me digan que un conjunto es unitario, ¿no es cierto?, tengo que igualar sus 3 elementos. Correcto, señorita, tienes que igualar. Si son 3 elementos, puedes igualar los 3 elementos viendo cómo corresponde, ¿no es cierto? A ver, si son 4 elementos, lo propio. Los 4 elementos se pueden
igualar. Si son 5 elementos, igual, ¿no es cierto? Pero el hecho que sean, el hecho que los elementos sean iguales, eso no quiere decir que vas a igualar como en este caso veas por conveniente, no. Sino, profesor, se tiene que igualar pues con cierto tino, con cierta habilidad. No entiendo, profe, mira para acá. Por ejemplo, hemos dicho que el conjunto A es unitario, entonces quiere decir que los tres elementos son iguales, ¿no es cierto? Entonces pregunto, mira para acá. ¿Me convendrá en este caso igualar el primer elemento con el segundo elemento? Te habrás dado cuenta que no, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor? Porque acá tengo una variable A, al otro lado tengo otra variable B, y en la igualdad no voy a hallar nada, simplemente me voy a aumentar una ecuación más, ¿no es cierto? Muy bien, entonces más de un compañero ya se habrá dado cuenta en lo siguiente, profe, ya me di cuenta. Para hallar el valor de B, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo más atinado, ¿no es cierto? Lo más sugerente, en este caso, ¿qué cosita sería, profesor? Igualar pues el primer elemento con el tercer elemento. De tal manera que tendríamos lo siguiente, mira, tendríamos 3A más 1, ¿no es cierto? Igual a ¿cuánto? Igual a 22, ¿de acuerdo? Mira para acá, el primer elemento al tercer elemento sería pues 3A más 1 igual a 22. Ya te habrás dado cuenta que en este caso, ¿no es cierto? El valor de A, ¿cuánto nos va a salir? ¿No? 1 pasa a restar, sería pues 21, el 3 pasa a dividir y tendríamos que en este caso el valor de A sería pues igual a 7. Muy sencillo, muy práctico, no creo que te hayas perdido en la ecuación. Muy bien, hemos hallado el valor de A, no hay nada que hacer, muy práctico, ¿no es cierto? Vayamos rápidamente a hallar ahora el valor de B. Profesor, ¿cómo hallo el valor de B? Igual que en el caso anterior. Simplemente tendrás que en este caso igualar ahora el segundo elemento al tercer elemento, ¿no es cierto? Muy bien, de la igualdad tendríamos lo siguiente, 5b menos 3, ¿no es cierto? Dice que es igual a ¿cuánto? Es igual a 22. Ahí está, ¿no es cierto? Igualando, dice que es igual a 22. Otra vez de la ecuación que podemos comentar, que el valor de B salta pues a la vista, ¿no es cierto? Sin mucha situación, sin mucho cálculo, el valor de B ya te habrás dado cuenta que va a ser igual a ¿cuánto? Menos 3 pasa a sumar, sería pues 25. El 5 pasa a dividir y tendríamos como respuesta para el valor de B igual a ¿cuánto? Igual a 5, ¿sí? Muy bien, el valor de B es igual a 5 y el valor de A es igual a 7. Profesor, ¿qué nos piden hallar? Como ya te habrás podido dar cuenta, lo que nos piden hallar es el valor de A más B. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente, pues, ¿no es cierto?, reemplazar y eso sería todo. Entonces, para terminar con el ejercicio, si ahí me piden hallar el valor de A más B, ¿no es cierto?, reemplazando cada uno de ellos, tendríamos pues que la respuesta correcta finalmente va a ser igual a ¿cuánto? Será pues igual a 12, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale A? 7. ¿Cuánto vale B? 5. 7 más 5, vuelvo a repetir, entonces la respuesta correcta va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 12. Muy bien, en la número 1 todavía vuelvo a repetir, el ejercicio es sencillo, es práctico, es fácil, es propedéutico, lógicamente con la intención de que se entienda la aplicación del tema, ¿ya? Muy bien, no creo que haya tenido complicaciones en la primera parte. Rápidamente entonces, sin más preámbulo, pasemos al ejemplo 2. En el ejemplo 2, similar al caso anterior, dice lo siguiente, dice así. Si el conjunto es singleton, hallar el valor de B menos A menos 1, ¿de acuerdo? Muy bien, habíamos aclarado en la parte introductoria, cuando a mí me dicen que el conjunto es unitario, es singleton o es singular, significa lo mismo. ¿Y a qué se refiere, profesor? A aquellos conjuntos que contienen un solo elemento, ¿no es cierto? O sea, un conjunto unitario. Igual que en el caso anterior, el conjunto A, en este caso dice, está conformado por los elementos 2A más 3, 3B menos 4 y finalmente A más B más 2. ¿De acuerdo? Muy bien, nuevamente tenemos, como ya te habrás podido dar cuenta, podemos contabilizar 3 elementos, ¿no es cierto? Muy bien, cuando el conjunto es unitario, habíamos dicho lo siguiente, si tiene 3 elementos, quiere decir que los 3 elementos son iguales. Pero el hecho que los 3 elementos sean iguales, eso no quiere decir
que vas a igualar los elementos como te dé la gana. No es así. Vuelvo a repetir, hay que igualar con cierta habilidad, con cierto tino. A ver, profesor, no estoy entendiendo esa partecita. Mira para acá. Vuelvo a repetir, mira. ¿Te convendrá, pregunto, ¿te convendrá igualar el primer elemento con el segundo elemento? Claro, te habrás dado cuenta que no. ¿Por qué, profesor? Porque en el primer elemento tengo la variable A, en el segundo elemento tengo la variable B. A y B no se puede operar, simplemente, vuelvo a repetir, vas a hallar una ecuación. Pero, ¿qué te parece? Mira, ¿qué te parece si igualamos el primer elemento con el tercer elemento? Mira, que es lo que resulta, mira. En el primer elemento tienes la variable A y en el tercer elemento también tienes la variable A. Ah, ¿verdad? ¿No es cierto? De tal forma que A con A se puede operar, se pueden cancelar, se pueden sumar, se puede restar, ¿no es cierto? Ah, ya. Ese es el criterio que tienes que tomar. Muy bien, no hay nada que hacer, profesor. Entonces simplemente tendría que 2A más 3. A ver, mira. ¿No es cierto? En esta partecita va a ser igual a qué cosita. Simplemente, ¿no es cierto? A más ¿cuánto? A más B, finalmente más 2. Pregunto, ¿estamos bien hasta ahí? Yo creo que sí. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente operar la ecuación, ¿no es cierto? Despejar la ecuación. Todas las variables al primer miembro y los números al segundo miembro, ¿ya? Muy bien, empecemos entonces a que está sumando, pasará a restar, ¿qué me va a quedar? Simplemente pues A, ¿no es cierto? Ya, vuelvo a repetir, 2A menos A, simplemente A. B, no hay con quién operar, entonces pasará pues a restar, será pues menos B, ¿ya? Muy bien, mejor de una vez todo al primer miembro para saber qué es lo que me están pidiendo, ¿ya? Este más 2 que está acá también lo voy a pasar al primer miembro. ¿Qué me quedaría entonces? Como está con positivo, pasa a restar y me va a quedar simplemente más 1. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Será pues igual a, en el segundo miembro ya te vas a dar cuenta que simplemente me queda 0. No hay nada que hacer. Muy bien, hasta ahí estamos bien, claro que sí. Y más de un compañero seguramente se estará preguntando lo siguiente, ¿no, profesor? Se ha equivocado, profe, porque usted ha hallado BA menos B más 1 igual a 0. Y lo que pide el problema no es eso. Lo que pide el problema es hallar B menos A menos 1. Tranquilo, papá, tranquilo, chicos, no pasa nada. Que lo que voy a hacer, simplemente pues una pequeña multiplicación. Si a mí me pide hallar B menos A menos 1, simplemente a toda la ecuación le voy a multiplicar por un signo menos. Y se acabó, eso sería todo. ¿Qué tendríamos entonces? Mira para acá, menos por menos, en este caso sería pues más. B ahora iría adelante. Menos por más, tendríamos que menos A. ¿Estamos bien hasta ahí? Menos por más, nuevamente, menos 1. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Entonces, menos por 0, te habrás dado cuenta que sigue siendo 0. ¿De acuerdo? Finalmente, tendríamos que B menos A menos 1, ya te habrás dado cuenta que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0. Precisamente lo que me pedían hallar. Hallar el valor de B menos A menos 1. Muy bien, la respuesta correcta, como ya te habrás podido dar cuenta, en este caso va a ser igual a ¿cuánto? Nuevamente pues va a ser igual a 0. Muy bien, entonces en la número 2, o en el ejemplo 2, vuelvo a repetir, la respuesta correcta sería pues igual a ¿cuánto? Sería igual a 0. Muy bien, sencillo, práctico, fácil, no creo que estés complicando, ¿no es cierto? O tengas complicaciones o inquietudes, ¿no es cierto? Hasta el ejemplo 2. Vayamos rápidamente entonces ahora al ejemplo 3 y dice lo siguiente, a ver, dice así. Hallar el menor valor, dice, de A más B, ojito, hallar el menor valor, el mínimo valor de A más B si el conjunto, dice, es unitario, ¿ya? Muy bien, nuevamente me da un conjunto, el conjunto C, y te habrás dado cuenta que en este caso también tenemos, pues, ¿no es cierto?, 3 elementos, ¿no? Mira para acá, raíz de A más 1, sería pues el primer elemento, 8, el segundo elemento, y finalmente B cuadrado menos 1 sería pues el tercer elemento, ¿ya? Muy bien, ¿qué voy a hacer, profesor, ahí? ¿Qué vas a hacer, compañero? ¿Qué vas a hacer, señorita? Tendrás que aplicar lo que hemos aprendido.
Tenemos un conjunto con tres elementos iguales, entonces hay que tener cierto tino para hacer la comparación. Muy bien, ¿qué hacemos, profesor, acá? Mira, empezaremos entonces en hallar el valor de A. Para hallar el valor de A es evidente que tienes que igualar pues el primer elemento con el segundo elemento, ¿ya? De tal manera que tendríamos lo siguiente, a ver, tendríamos que en este caso raíz de A, ¿no es cierto? Más 1 va a ser igual a ¿cuánto? Sería pues igual a 8, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos en la primera partecita que raíz de A más 1 va a ser igual a 8. Profesor, de una vez demos de solución. Muy bien, mira para acá. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que raíz de A, ¿no es cierto? En esta parte va a ser igual a ¿cuánto? El más 1 pasa a restar y sería pues, ¿no es cierto? Que en este caso raíz de A salga pues igual a 7. Claro, ¿no es cierto? Más 1 pasa a restar, 8 menos 1 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 7, ¿ya? Muy bien, ¿qué más podemos hacer, profesor? Para desaparecer la raíz, no podemos elevar al cuadrado, clarinete, papá. Tenemos que elevar al cuadradito, pero si elevamos ambos términos, ambos miembros, de tal manera que ya te has dado cuenta que cuadradito con raíz se va a cancelar. ¿Y qué me quedaría entonces? Me quedaría que el valor de A va a ser igual a ¿cuánto? 7 al cuadrado es igual a ¿cuánto? Es igual a 49. El valor de A entonces, ¿no es cierto? Sin más situación, ¿no es cierto? Sin más análisis, es igual a ¿cuánto? Es igual a 49. Muy bien, todavía sencillo, práctico, no es cosa de otro mundo, ¿ya? Muy bien, ¿cómo hallo ahora, profesor, el valor de B? Mira para acá, igual que en el caso anterior, pues si yo quiero hallar el valor de B, igualaré pues ahora el tercer elemento con el segundo elemento, ¿no es cierto? De tal manera que tendría lo siguiente, a ver, mira, teníamos así, a ver, B cuadrado, ¿no es cierto? Menos 1 va a ser igual a ¿cuánto? En este caso también va a ser igual a 8, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Menos 1 que está restando pasará pues a sumar. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que B cuadrado, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 9. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Ahora, el cuadradito, tú sabes que pasa como raíz, ¿no es cierto? Claro, eso ya sabemos. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que B va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente raíz de 9, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, ¿no es cierto? Cuadradito pasa como raíz. Y pregunto, a ver, señorita, compañero, a ver, pregunto, ¿y cuánto será, pues, en este caso, raíz de 9? A ver, dime, ¿cuánto será? Claro, ¿no es cierto? Más de un compañero agarra, dice, profesor, en este caso, ¿no es cierto? A ver, el valor de B va a ser igual a ¿cuánto? Raíz de 9, por si acaso, no es 3, sino, profesor, es más menos 3. Hay que tener en cuenta ese pequeño detalle, ¿ya? Más, menos, en este caso, 3. El valor de B, entonces, vuelvo a reiterar, va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente más, menos 3, ¿ya? Muy bien, entonces hemos hallado, pues, el valor de A y el valor de B. Y seguramente más de un compañero agarra y dice lo siguiente, ¿no, profesor? Pero para hallar o para dar mi respuesta en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Precisamente en función a eso está pues la pregunta. Mira. Como habrás podido leer, dice así, hallar ¿qué cosa? El menor valor, ¿no es cierto? Mira. El menor valor de A más B. Como te habrás podido dar cuenta, ¿no es cierto? Como ya te habrás podido dar cuenta, si tú quieres hallar el menor valor de A más B, ¿no es cierto? Te habrás dado cuenta que vas a poder hallar dos valores. ¿Cómo así, profesor? Mira. A ver, me dice hallar A más B. ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, acásito, me pide hallar el valor de A más B, ¿ya? Muy bien, como te estaba comentando, a ver, si quieres hallar el valor de A más B, vas a poder hallar dos valores. El primero, ¿A cuánto vale? 49. El segundo, B tiene dos valores. Si en este caso, si en este caso calculamos con el valor positivo, tendríamos pues que la respuesta correcta sería pues 52. Pero, vuelvo a repetir, si tú vas a hallar con el positivo, estarías hallando el máximo valor de A más B.
Pero profesor, a mí no me piden hallar eso. Correcto, no te piden hallar eso. ¿Qué te piden hallar? Me piden hallar el menor valor de A más B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente, a ver, mira. Ahora, A más B, ¿no es cierto? ¿A cuánto sería? El siguiente valor va a ser igual a cuánto. A ver, mira, A solamente puede tomar un solo valor, 49. Ahora, B, el primer valor era con más 3, ¿no es cierto? Ahí está. Con más 3, ¿cuánto sale? 52. El segundo valor es con menos 3, con este signo. Ah, ya. Entonces, el segundo valor que puede tomar B es menos 3. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué tendríamos acá? Tendríamos que la suma va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente ya te habrás dado cuenta que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser pues igual a 46. Sería el segundo valor de A más B. Profesor, a mí me piden hallar el mínimo valor o el menor valor. Te habrás dado cuenta que 52 es el máximo valor, ¿no es cierto? Lo cual, en este caso, no te pide hallar. A ver, vuelvo a repetir, sería pues el máximo valor. En cambio, 46, te habrás dado cuenta que es el mínimo valor. ¿De acuerdo? Muy bien, y precisamente es lo que te piden hallar. Entonces, te habrás dado cuenta que la respuesta correcta en esta partecita, en el ejemplo 3, no sería pues 52, como la gran mayoría me estuvo comentando que sale 52. No señor, no sale 52, sino profesor, sale pues en este caso 46. Vuelvo a repetir, ¿por qué razón profesor? Porque el problema puntualmente, bien claro, te indica hallar el menor valor. Y hemos indicado que 52 sería pues el máximo valor y 46, perdón, sería pues el mínimo valor. Muy bien, yo creo que aclarado la situación, no queda más dudas. Entonces en la número 3 la respuesta correcta sería pues 46, ¿ya? Muy bien, rápidamente ahora pasemos al ejemplo número 4, ¿ya? En el ejemplo número 4 ahora dice lo siguiente, a ver, dado los conjuntos unitarios, veré el conjunto P, el conjunto Q y el conjunto R. Tres conjuntos que en este caso me indica que son unitarios. Finalmente, para terminar, me dice hallar el valor de X más 4Y menos Z, ¿ya? Muy bien, ¿qué voy a hacer en esta partecita, profesora número 4? Similar pues a los ejercicios que ya hicimos anteriormente. Mira, si ahí me dice que el conjunto P es singleton, es unitario o es singular, quiere decir que sus dos elementos que tenemos ahí son pues en este caso iguales. O sea, vale decir, como no hay más elementos que comparar, simplemente diré pues que X más Y va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 8, ¿de acuerdo? Lo propio para el conjunto Q me dice que, a ver, sus elementos ¿cómo son? En este caso, si es unitario, sus elementos son iguales. O sea, vale decir, tendría que Y más ¿cuánto? Más Z, ¿no es cierto? Es igual a ¿cuánto me dice? Dice que es igual a 10, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Claro que sí. Finalmente me dice en el tercer conjunto que el conjunto R también es unitario. Si es unitario, entonces sus dos elementos, ¿cómo tendrían que ser? Tendrían que ser pues iguales. Entonces, ¿qué me quedaría? Que es X más Z, ¿no es cierto? En esta parte va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 12, ¿ya? Muy bien, acá me indica que tiene que ser igual a 12. Muy bien, profe, muy bien, compañero, muy bien, señorita. A ver, ¿qué hacemos ahora, profesor? Mira por acá, muchas veces hemos comentado este pequeño detalle, ¿no? Cuando yo tengo 3 ecuaciones, 4 ecuaciones, 5 ecuaciones y no sé qué hacer, lo más atinado, lo más inteligente que puede ser acá, ¿qué cosa, profesor? Simplemente sumar, pues, miembro a miembro. ¿Qué es eso, profe? Simplemente sumar para abajito. Vuelvo a repetir, como su nombre te indica, miembro a miembro, ¿ya? De tal manera que en este caso, a ver, obtendríamos pues lo siguiente. Vuelvo a repetir, vamos a sumar miembro a miembro y tendríamos lo siguiente, a ver, todo lo del primer miembro con lo del primer miembro, todo lo del segundo miembro con lo del segundo miembro, ¿ya? A ver, ¿cómo sumamos? Mira, de la siguiente manera. X más X, ¿cuánto sería? Sería pues 2X, ¿no es cierto? Claro, ahora sí, seguimos. Mira.
A ver, y más y, ¿cuánto sería? Simplemente 2y, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Todavía seguimos con la suma. Z más z, ¿cuánto sería? Sería simplemente pues 2z. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Tenemos ahora el segundo miembro. En el segundo miembro te habrás dado cuenta que vamos a sumar lo siguiente. 8 más 10 más 12, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que en este caso 8 más 10, 18 más 12, ¿cuánto será? Será pues en este caso 30, ¿no es cierto? Muy bien, de la suma vamos a tener que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 30. Para acelerar un poquito el ejercicio o el ejemplito, ¿qué podemos en este caso simplificar? ¿Te habrás dado cuenta que toditos tienen qué cosa? Toditos tienen mitad, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos tienen mitad. ¿Y qué tendríamos entonces? Tendríamos que finalmente el valor de x más y más z, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿cuánto? Sería pues mitad de 30. ¿Cuánto tendríamos? Va a ser igual a 15. El valor entonces, mira. El valor entonces de x más y más z había sido igual a ¿cuánto? Había sido pues igual a 15, ¿ya? Muy bien, y seguramente más de un compañero, más de una señorita agarra, dice lo siguiente, ¿no? Profesor, pero no me piden ayer pues ni x más y más z, lo que me piden ayer es el valor de x más 4y, en este caso menos z. Muy bien, si nos piden ayer eso, simplemente hay que despejar nada más, pues, ¿cómo así, profesor? De la siguiente manera. Mira, a ver, sácate un toquecito esta partecita, a ver, mira, lo siguiente, mira. En la primera partecita vamos a hallar, a ver, el valor de x, ¿ya? ¿A qué es igual el valor de x? Mira, si yo quiero hallar el valor de x, ¿no es cierto?, de esta variable, lo único que tengo que saber es averiguar cuánto vale, pues, ¿no es cierto?, cuánto vale y más z. Profesor, pero y más z lo tenemos como dato. Claro, pues chicos, lo tenemos como datos. Y más z, ¿cuánto vale? En este caso vale 10. 10 pasa a restar y que tendríamos que el valor de x va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 5. Muy sencillo, muy práctico, muy fácil. No creo que en este caso te hayas perdido. A ver, mira para acá. Vayamos ahora al valor, en este caso, de y. ¿Ya? Vamos al valor de y. Vamos para el valor de y y dice lo siguiente. A ver, ¿cómo hallamos el valor de y ahora? Igual, lo propio, similar. Mira, si yo quiero hallar ahora el valor de y, mira, yo quiero saber cuánto vale y. Lo único que tengo que averiguar es cuánto vale, pues en este caso, x más z. Claro, pues, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale x más z? Profesor, ¿lo tenemos como dato? Claro, pues lo tenemos como dato. X más z, ¿cuánto vale? 12, ¿no es cierto? 12 pasa a restar, 15 menos 12, ¿cuánto sería? Sería, pues en este caso, 3. Igual, sencillo, práctico, fácil, ¿no es cierto? No creo que estés complicándote en esa parte, ¿ya? Finalmente, para terminar, hallamos ahora el valor de z. ¿Y cómo hacemos para hallar el valor de z? Igual como te estaba comentando. Si yo quiero hallar el valor de z, lo único que hay que hacer en este caso es hallar pues cuánto vale x más y. Nuevamente lo tienes como dato. X más y, ¿cuánto vale? 8. Entonces el valor de z, si x más y, en esta partecita, si x más y vale 8, ¿no es cierto? Mira. 8 pasa a restar y ya te habrás dado cuenta que el valor de z simplemente será pues igual a ¿cuánto? Será igual a 7. Muy bien, tenemos el valor de x, tenemos el valor de y finalmente el valor de z. Sencillo, práctico, no creo que haya complicaciones hasta el momento. Finalmente, para terminar, te habrás dado cuenta que lo que te piden hallar es lo siguiente. Dice, a ver, hallar el valor de x, ¿no es cierto? Más, dice, 4y, finalmente, menos z. Muy bien. ¿Qué voy a hacer, profesor, ahí? ¿Qué vas a hacer, compañero? ¿Qué vas a hacer, señorita? Simplemente tendrás después que reemplazar, ¿no es cierto? El valor de x, ¿cuánto es? 5. A ver, el valor de x es igual a 5. Más, ahora, el valor de y, ¿cuánto es? 3.
pero está multiplicado por 4. Entonces, ¿cuánto sería? Sería pues en esta partecita 12, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Acá tendríamos 12. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Menos, ahora, el valor de z, hemos hallado que vale 7. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿cuánto sería la respuesta correcta o la respuesta final? X más 4y menos z, simplemente operando tendríamos pues 5 más 12, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 17. 17 menos 7 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 10. ¿No? Muy bien, entonces no queda otra que la respuesta correcta, finalmente chicos, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 10. Muy bien, hasta la número 4. Como te habrás podido dar cuenta, son los ejemplos de lo que corresponde pues a conjuntos unitarios, a conjuntos singleton o simplemente conjuntos singulares, ¿ya? Muy bien, pero no vayas a pensar que todos los ejercicios vienen pues de esa manera, con conjuntos unitarios, no. En la parte número 5 o en el ejercicio número 5, ¿no es cierto? Ahora ya no te dice que los conjuntos son unitarios, sino te dice ahora que los conjuntos son iguales. Profesor, ¿y en esta partecita cómo haría entonces? Muy bien, rápidamente vuelvo a repetir, la teoría está en el PDF anterior, anteriormente ya enviado, ¿no es cierto? Ya lo tienen en vuestras manos, pero sin embargo les comento rápido nomás cómo sería pues si a mí me dicen que dos conjuntos son iguales. Rapidito, dos conjuntos cuando son iguales, ¿no es cierto? Cuando constan pues de manera sencilla, de manera práctica, ¿no? Dos conjuntos son iguales cuando constan pues de los mismos elementos. En otras palabras, cuando tienen los mismos elementos, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, el conjunto A tiene los elementos 3, 5, el conjunto B lo propio, entonces serán pues conjuntos iguales. Profesor, una consulta, una preguntita. ¿Y qué pasaría si el conjunto B tiene como elementos A5, 3? Profesor, disculpe, ¿siguen siendo en este caso iguales? Claro que sí. En este caso hay que recordar o hay que aclarar lo siguiente. El orden de los elementos, en este caso, no altera, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa, ¿qué cosa, profesor? Que sean los mismos elementos. No interesa, vuelvo a repetir, el orden en este caso, ¿sí? Muy bien, hecha la aclaración entonces, vayamos al ejemplo 5. A ver, en el ejemplo 5 dice lo siguiente, dice así. Hallar el valor de A más B si el conjunto A y el conjunto B son iguales. Muy bien, si a mí me está indicando que el conjunto A y el conjunto B son iguales, quiere decir, vuelvo a repetir, que tienen los mismos elementos. Pero por el hecho que sean iguales, no quiere decir pues que en el orden, a ver, el primer elemento sea necesariamente igual al primer elemento, como ya te habrás podido dar cuenta, que no es así. Puede ser que el primer elemento sea igual al segundo elemento, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente tienes que usar cierto criterio, cierto tino para la solución de estos problemas, ¿ya? Muy bien, tengo entonces el conjunto A cuyo primer elemento en este caso es 2A más 3, ¿ya? Muy bien, ya te habrás dado cuenta que 2A más 3, si voy a querer igualar al primer elemento del conjunto B, no vas a hallar nada, ¿no es cierto? Entonces, sin más situación, ya sin más explicación, igualaremos de frente al segundo elemento, ¿no es cierto? ¿Y qué tendríamos, profesor, de ahí? Tendríamos lo siguiente, pues que en este caso 2A más 3 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 25, ¿no es cierto? Tenemos que la ecuación 2A más 3 va a ser igual a ¿cuánto? Vuelvo a repetir, va a ser igual a 25. Rápidamente, sin más situación nuevamente, el valor de A lo podemos hallar, ¿no es cierto? ¿Cuánto valdría el valor de A? Simplemente 3 pasa a restar, sería 22, el 2 pasa a dividir y tendríamos que el valor de A va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente sería pues 11. Tenemos el valor de A, más situación, sin más análisis, tenemos ya el valor de A. Muy bien, estamos con el valor de A igual a 11. Ahora, si yo quiero hallar el valor de B, ¿qué es lo que haría? Simplemente igualar los elementos que está restando, ¿no es cierto? Que me están quedando. O sea, en este caso, el segundo elemento igualaré pues al primer elemento. En este sentido, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, ¿qué tendríamos entonces? Tendríamos parecido al caso anterior lo siguiente. A ver, tendríamos así. 7b, en este caso más 1, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 15, ¿no es cierto? Es lo que dice el
problema, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos en esta parte? Otra vez, igual que en el caso anterior, podríamos hallar el valor de b sin ninguna dificultad, simplemente pues despejando la variable b, ¿no es cierto? Más 1 pasa a restar, que tendríamos 15 menos 1, 14, 7 pasa a dividir y ya tenemos que el valor de b, sin más situación, sería pues igual a ¿cuánto? Sería pues igual a 2. Muy bien, tenemos el valor de a y el valor de b. ¿Qué hacemos ahora, profesor? Simplemente, pues, ¿no es cierto? Va a ir a la pregunta que me piden hallar. En esta partecita, en la número 5, lo que nos piden hallar entonces es, ¿qué cosita? El valor de a más b. Muy bien, si ahí me piden hallar el valor de a más b, la respuesta correcta salta pues a la vista, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería, compañeros? La respuesta correcta en la número 5 va a ser igual a ¿cuánto? Será pues igual a 11 más 2 va a ser igual a 13. Sería pues la respuesta correcta en la número 5, ¿ya? Muy bien, sencillo, práctico, fácil para entrar a este tipo de ejercicios cuando me dicen que dos conjuntos son iguales. Muy bien, un ejemplito sencillo, vuelvo a repetir, práctico, para que se entienda la aplicación del tema, ¿ya? En la número 6, ya un poquito más rápido, para pasar a los ejercicios del segundo nivel, ¿ya? Dice así, a ver, dice así. Si A y B son iguales, ¿no es cierto? Nos piden hallar el valor de 2A más 3B. Muy bien, rapidito, ya un poquito más rápido. Muy bien, si el conjunto A y el conjunto B son iguales, entonces quiere decir que tienen los mismos elementos. ¿Qué voy a hacer, profesor? Simplemente vamos a igualar de la siguiente manera, de una vez. El primer elemento con el primer elemento, ¿no es cierto? A ver, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos así, a ver, tendríamos que 3A más B va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 22, ¿no es cierto? Profesor, no hay nada que operar en esta partecita. Ah, verdad, tienes razón, ¿no es cierto? Ahí queda. No, porque A y B no se puede operar. Muy bien, aprovecharemos este detallito, este detallito para lo siguiente. Mira, ahora, ¿qué voy a hacer? Igualar el segundo elemento con el segundo elemento, pues, ¿no es cierto? Que tenemos del conjunto B, ¿ya? Muy bien, y tendríamos lo siguiente, a ver, otra ecuación, mira, 5b, ¿qué más? Más a, ¿no es cierto? En este caso va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 40, ¿ya? Mira, va a ser igual a 40, ahí está. Muy bien, profesor, yo también he llegado hasta ahí, después no sé qué hacer. ¿Cómo no? A ver, mira para acá, escucha. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Profesor, tenemos un sistema de ecuaciones, entonces lo resolveré de esa manera. Muy bien, lo podríamos hacer de esta forma, como me está sugiriendo, pero, un pequeño detalle. Mira, como te estaba indicando hace rato lo siguiente, a ver, cuando tengo varias ecuaciones en el ejemplo 4, por ejemplo, ¿no es cierto? Has visto que tengo varias ecuaciones. Algo muy atinado, ¿no es cierto?, que frecuentemente sale la respuesta, es sumar miembro a miembro, ¿de acuerdo? Igual te voy a sugerir en esta partecita, mira, ¿qué podemos hacer acá, profesor? Mira, antes de aplicar un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto?, en esta partecita, vamos a sumar miembro a miembro, ¿de acuerdo? De tal manera que tendríamos, pues, lo siguiente. A ver, mira, escúchame, ¿qué vamos a hacer, profesor? Vuelvo a repetir, vamos a sumar miembro a miembro. Mira para acá. Si sumamos miembro a miembro, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, mira. 3A más A, ¿cuánto es? En este caso sería pues 4A. Muy bien, ¿qué tendríamos ahora? 5B más B, ¿cuánto sería? Sería pues en este caso 6B, ¿no es cierto? Y tendríamos que en el segundo miembro nos va a quedar lo siguiente. 22 más 40 sería pues en este caso ¿cuánto? Sería 62, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Claro que sí, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más podemos hacer en esta parte, profesor? Te habrás dado cuenta que toditos tienen ¿qué cosa? Mitad. ¿Puedo simplificar? Claro, de una vez. Mitad, acá también mitad, y acá también sería pues mitad, ¿no es cierto? ¿Qué me quedaría? Me quedaría simplemente que 2A, ¿qué más? Más 3B, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual pues, ¿a cuánto, papá? Va a ser igual a 31. Precisamente, mira, precisamente lo que nos pedían hallar. Hallar el valor
de 2A más 3B. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la respuesta correcta simplemente pues era con una suma miembro a miembro. Muy bien, no hay más que explicar en el ejemplo 6. Sin más preámbulos, sin más situación, pasemos ahora al ejemplo 7, ¿ya? En el ejemplo 7, a ver si nos apuramos un poquito. Mira, mira, mira. En el ejemplo 7 dice lo siguiente, a ver, dice así. Dado los conjuntos iguales, el conjunto A de elementos A cuadrado más 3 y B más 1 y el conjunto B de elementos 13 y 19. Dice lo siguiente, a ver, dice así. Considere A y B enteros, ¿no es cierto? Y todavía indique la suma de los valores de A más B. Muy bien, me está indicando que A y B tienen que ser números enteros. No te olvides que un número entero es aquel número pues exacto, ¿no es cierto? Positivo o negativo, incluido el 0, ¿ya? Muy bien, entonces con un poquito de práctica ya hemos hecho ejercicios sencillos, prácticos, fáciles. Y una vez un poquito nos iremos ya a ver a la solución. Muy bien, entonces más de un compañero agarra, dice lo siguiente, profesor, ya como son iguales ya de una vez de frente a la mala, profe, igualaremos de una vez el primero con el primero. Se acabó, profe. Mira, 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 mira. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que A cuadrado más 3, ¿no es cierto? En esta parte va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente sería pues igual a 13, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. De tal manera que A cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 10 y el valor sería pues de A sería simplemente raíz de 10. Y en este caso no corresponde. ¿Por qué, profesor? Porque el problema bien claro nos aclara, nos señala que en este caso dice que A y B tienen que ser números enteros. Y raíz de 10, como bien recordarás, no es pues un número entero. Ah, ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la igualdad o la comparación, pues, que he hecho está mal. No debe ser el primero, no debe ser el primer miembro o al primer elemento, sino debe ser igual al segundo elemento. O sea, vale decir, mira para acá, tiene que ser igual no a 13, sino, profesor, tiene que ser igual a 19, ¿ya? Muy bien, ahora sí, mira. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos lo siguiente, a ver, que A cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 16, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Más 3 vas a restar, sería pues 16. Y ya sabemos que A, en este caso, a ver, acá sí vamos a redundar esta partecita para que no quede dudas, ¿ya? Mira. Sabemos que A, ¿no es cierto? En esta partecita, a ver, el cuadradito, ¿cómo pasa? Simplemente como raíz. Raíz en este caso sería ¿de cuánto? De 16. Ahora, mira, como ya hicimos en el ejercicio anterior, raíz de 16, pregunto, ¿cuánto es? Claro, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el valor en este caso de A va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente más menos 4. ¿Por qué, profesor? Porque vuelvo a repetir, raíz de 16 en este caso es positivo y negativo. Nuevamente tengo dos valores para A, más menos 4. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí, ¿ya? Muy bien, hemos hallado los valores de A, ¿no es cierto? Vuelvo a reiterar, tenemos dos valores para A, más menos 4. Profesor, y si queremos hallar el valor de B, simplemente tendré que igualar ahora pues lo que me está quedando, lo que me está sobrando, ¿no es cierto? El segundo elemento ahora tendrá que ser igual al primer elemento. O sea, vale decir, mira, será pues así, ¿no? B más 1, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente será pues igual a 13. Muy sencillo. En este caso el valor de B sería pues igual a ¿cuánto? Será pues igual a 12, ¿no es cierto? Más 1 pasa a restar y tendríamos que B o 13 menos 1 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 12. Muy bien, tenemos el valor de A y el valor de B, ¿no es cierto? Profesor, ¿pero qué nos piden hallar en esta partecita? Ya te habrás dado cuenta que lo que nos piden hallar es lo siguiente. A ver, lo que nos piden hallar es lo siguiente. Hallar la suma de los valores de A más B. Otra vez, como te habrás podido dar cuenta, a ver, vamos a tener dos sumas de A más B, dos valores para A más B. No entiendo, profesor, mira. A ver, en esta parte sumamos, ¿no es cierto? A más B, mira.
¿Cuánto vale A más B? Tenemos dos valores. Cuando A en este caso es más 4, cuando va con su valor positivo, mira, más 4, entonces tendríamos pues 4 más ¿cuánto? 4 más, ¿cuánto vale B? 12, ¿no es cierto? Y la respuesta, te habrás dado cuenta que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 16. ¿Vamos bien hasta ahí? Claro que sí. Ahora, el otro valor que podría tomar la suma de A más B es la siguiente, mira. Nuevamente A más B, el siguiente valor. Ahora, si A en este caso va a ir con su valor negativo, mira, acá tenemos su valor negativo, o sea, vale decir menos 4, ¿no es cierto? Por si acaso, aquí era positivo, ¿ya? Más ¿cuánto? Más 12. En este caso, ¿qué tendríamos? Que va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente, pues, menos 4 más 12, ¿cuánto sería? Sería, pues, en este caso, 8. ¿De acuerdo hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, ya te habrás dado cuenta a estas alturas del partido que en este caso lo que nos piden hallar, ¿qué cosita es, profesor? La suma de los valores que puede tomar A más B. O sea, lo que me piden hallar, ¿qué cosa es? 16 más 8. Y la respuesta correcta, como te habrás podido dar cuenta, es igual a ¿cuánto? Es pues 16 más 8 va a ser igual a 24. Ojito, por si acaso, lo que me pedían hallar, vuelvo a reiterar, es la suma de los valores de A más B. Para A más B hay dos valores. Primero 16, si A es positivo, y luego 8, si A es negativo, menos 4. La suma de sus valores va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 24, ¿ya? En la número 8, ahora el problema dice así, mira. Dice lo siguiente, a ver, dice así, no, mira. Hallar el valor de 3A menos 5B, sabiendo que A y B son números primos, y el conjunto A y el conjunto B dice que son iguales. Muy bien, para lo cual hay que recordar una pequeña teoría que es un número primo, pues, ¿no es cierto? Un número primo es aquel número que admite solamente dos divisores. ¿Cuál es, profesor? La unidad y en este caso el mismo número. Por ejemplo, a ver, el 3 es un número primo, claro, porque tiene solamente dos divisores, el 1 y el 3, ¿no es cierto? A ver, el 7 será un número primo, claro que sí, porque tiene solamente dos divisores, el 1 y el mismo 7, ¿no es cierto? Muy bien, yo creo que has recordado ya que es un número primo. Muy bien, si a mí me pide hallar 3A menos 5B, entonces, sabiendo que A y B son números primos, entonces me da que el conjunto A y el conjunto B son iguales, empezaré sin más situación, sin más preámbulo, con la solución, ¿ya? Profesor, A y B son iguales, entonces empezaré. A ver, voy a empezar con el conjunto A y diré lo siguiente. A ver, el primer elemento del conjunto A, ¿no es cierto, profesor? Me conviene igualar al primer elemento del conjunto B. Ya, a ver, vamos a ver esa alternativa, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que 2A menos 3, ¿no es cierto? Sería pues igual, mira para acá, sería igual a ¿cuánto? A, ¿qué más? ¿Más cuánto? Más 3. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí, ¿no es cierto? Muy bien, mira para acá, operando, a ver qué tendríamos. A pasa al primer miembro, tendríamos que el valor de A va a ser igual a ¿cuánto? Menos 3 pasa a sumar y el valor de A sería pues igual a ¿cuánto? Sería igual a 6. Profesor, si he equivocado. Claro, ¿no es cierto? Te habrás dado cuenta que en este caso no corresponde. ¿Por qué, profe? Porque mira para acá. Si ahí me dice como condición del problema que A y B tienen que ser números primos, te habrás dado cuenta, pues, si me sale que A es igual a 6, 6 no es un número primo, claro, ¿no es cierto? En este caso es un número compuesto. Vuelvo a reiterar, un número es primo cuando solamente admite dos divisores, ¿de acuerdo? La unidad y el mismo número. Ya. Entonces nuestra solución estaría pues errada, ¿no es cierto? Claro, no se debe igualar. A ver, no se debe igualar de esa manera. El primer miembro con el primer miembro estaría pues mal. Ya. Profesor, entonces tengo que igualar, mira.
¿Tengo que igualar a quién? Necesariamente lo tienes que igualar al segundo elemento, ¿no es cierto? No te queda otra, ¿ya? Muy bien, igualando entonces al segundo elemento que tendríamos, vuelvo a repetir, 2a menos 3 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2b más ¿cuánto? 2b más 1. Ahí está, ¿ya? Muy bien, ¿qué hacemos en esa situación, profesor? Simplemente empezamos a operar. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente, ¿no es cierto?, las variables al primer miembro y los números al segundo miembro, ¿ya? ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos que 2a, en esta partecita, tendríamos que 2a, ¿no es cierto? A ver, 2b pasa a restar, entonces sería pues menos 2b, ¿ya? Va a ser igual a ¿cuánto? Menos 3 pasa a sumar y con el 1 tendríamos que va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 4. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora, profesor? A ver, mira. Ahora, de la segunda parte podría también hacer lo siguiente. A ver, mira para acá, lo siguiente. Como he igualado el primero al segundo, tendré que igualar lo que sobra, lo que resta. O sea, el segundo voy a igualar ¿a quién? Voy a igualar pues al primero, ¿no es cierto? De tal manera que tendríamos lo siguiente. Mira para acá, sería 3b, ¿qué más? Menos 1 va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente a más ¿cuánto? A más 3. Ahí está. Operando o despejando más bien la ecuación igual que en el caso anterior, tendríamos pues lo siguiente. Mira. 3b, ¿qué más? Menos a va a ser igual a ¿cuánto? Otra vez. Ah, qué bonito. Mira, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 4. Listo. Profesor, a mí me interesa hallar el valor de a y b, ¿correcto? Tienes dos ecuaciones, ¿se puede resolver? Claro, se puede resolver. Muy bien, pero ¿qué podríamos hacer en esta partecita? A ver, mira, un pequeño detallecito, mira. ¿Te parece, ¿no es cierto? Si igual que en el caso anterior o igual que las anteriores ecuaciones, ¿podríamos sumar miembro a miembro? Claro, pues, ¿no es cierto? ¿Se podría hacer eso? Claro que sí, mira. Para sumar miembro a miembro, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, mira. Simplemente acomodar la ecuación de la siguiente manera. La primera ecuación es 2a menos 2b, ¿no es cierto? Es igual a ¿cuánto? Es igual a 4, ¿ya? La segunda ecuación lo voy a colocar debajo. ¿Qué me quedaría entonces? Sería pues 3b menos a, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿cuánto? Nuevamente va a ser igual a 4. ¿Y qué voy a hacer acá? Como te estaba comentando, simplemente vamos a sumar miembro a miembro. Pero hay un pequeño, pero hay un pequeño detalle. ¿Cuál será, profesor? Mira, lo que a mí me pide hallar en esta partecita, como te habrás podido dar cuenta, es pues 3a menos 5b, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, ¿qué me convendría en esta situación, jóvenes? Mira, sumar miembro a miembro o restar miembro a miembro. A ver, ¿cuál sería en este caso, a ver, lo correcto, lo ideal? ¿Sumar miembro a miembro o restar miembro a miembro? Mira, a ver, no me estás entendiendo, mira. Si voy a sumar miembro a miembro, ¿no es cierto? ¿Qué va a quedar? Mira, lo que va a quedar es lo siguiente. Sería pues 2a menos a, simplemente a, ¿qué más? Menos 2b más 3b, perdón, más b va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 8. ¿Qué ha hallado? Nada, profesor. Nos hemos incrementado, nos hemos aumentado una ecuación más y en este caso no vamos a hallar nada. ¿No es cierto? ¿Qué podríamos hacer entonces? Ya creo que ya algunos compañeros ya se dieron cuenta. Si en este caso me pide hallar a más 3a, ¿no es cierto? Menos 5b. A ver, ¿qué sería? Profesor, a ver, hay que restar miembro a miembro. Claro, mira. ¿Cómo sería? A ver, sería 2a menos a. Tú sabes que menos por menos es más. Ah, ya. Va a ser entonces 2a más a. ¿Cuánto sería entonces? Sería pues 3a. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Ahora sigamos, mira, 2 menos 2b, ¿estamos bien hasta ahí? Mira, menos 2b menos 3b, ¿cuánto sería? Menos 5b, claro, pechochero, no hay nada que hacer, menos
5b. Profesor, ¿y para qué hacemos esto? Precisamente, ¿para qué, profesor? Para ir a la respuesta, ¿no es cierto? Sin la necesidad de estar hallando el valor de A o el valor de B, ¿de acuerdo? Entonces, estito, a ver, Chochela, mira para acá, va a ser igual a qué cosita. 4 menos 4, ¿cuánto sería entonces? Sería pues igual a 0. Se acabó, hijito, se acabó, compañero, no hay nada que hacer, que la respuesta correcta, en este caso, sería pues igual a ¿cuánto? Sería igual a 0. Ahora, profesor, yo lo hallé utilizando un sistema de ecuaciones, hallé el valor de A, el valor de B, y lo he reemplazado y sale igual. Claro, si quieres lo puedes hacer de esa manera, ¿no es cierto? Pero vuelvo a repetir, lo que he querido acá es simplemente acortar un poquito el camino, no sé, y ver pues lo que está pidiendo de hallar. Muy importante lo siguiente, siempre tienes que ver qué me piden hallar. En este caso te habrás dado cuenta que en muchos de estos problemas, lo primero que hacemos, ¿qué cosa es? Ver qué me están pidiendo hallar y de acuerdo a eso, sumar miembro a miembro, como te habrás podido dar cuenta en varios, o en este caso, ¿no es cierto? No sumar, sino restar en esta partecita miembro a miembro. Muy bien, chicos, hemos terminado con la primera tanda. Los primeros ejercicios te habrás dado cuenta todavía que son propedéuticos, son todavía accesibles, ¿no es cierto? No creo que haya tenido problemas en alguno, tal vez en uno de ellos por ahí, pero con la explicación estoy seguro que ha quedado claro. Muy bien, pasaremos ahora entonces a la segunda pizarrita sin más preámbulo, ¿ya? Muy bien, prosiguiendo entonces con el ejercicio 9, nos habíamos quedado en la número 8, ¿ya? Pasemos a la número 9 y dice lo siguiente, dice así, a ver. Si el conjunto A es singleton o es singular, perdón, hallar el valor de x más y y todo elevado al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, si el conjunto A dice está formado solamente por dos elementos, ¿ah? A ver acá tenemos el primer elemento x a la y, ¿no es cierto? Por y elevado a la x y el segundo elemento es 2 elevado pues a la raíz de 2, ¿ya? Muy bien. Profesor, ¿qué podríamos hacer en esta parte? A ver, ¿qué podríamos hacer, chicos, si me dicen que el conjunto A es singleton, es singular o es unitario? Significa lo mismo, ¿ya? No te olvides decir singleton singular, significa pues lo mismo. Habíamos reiterado ya anteriormente en la teoría, inclusive en el repasito, ¿no? Singular, singleton, significa lo mismo que unitario. Muy bien, vayamos entonces de una vez sin más preámbulo a la solución. ¿Qué podríamos hacer? Muy bien, profesor, bien clarito hemos dicho en la teoría, si ahí me dice que el conjunto es unitario, es singleton o es singular, quiere decir que estos dos elementos, ¿cómo son? Iguales, ¿no es cierto? Los dos elementos, vuelvo a repetir, son pues iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tendré que igualar, pues no queda otra, ¿no es cierto? ¿Qué más haría? Muy bien, entonces empecemos con esta parte, ¿ya? ¿Qué voy a hacer, profesor? Voy a igualar esos dos elementitos, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos lo siguiente, a ver, en la primera parte tenemos que x elevado a la y multiplicado, ¿no es cierto?, por y elevado a la x, ¿no es cierto? Mira, dice que todo esto va a ser igual a ¿qué cosita? Al segundo elemento. En el segundo elemento tenemos 2 elevado a la ¿cuánto? A la raíz de 2. Ahí está. Muy bien, yo creo que hasta ahí nadie tiene dudas. Simplemente estamos haciendo cumplir la teoría, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más podríamos hacer en esta parte? A ver, profesor, a ver, mira, lo siguiente, a ver. El detalle acá en este caso, chicos, señoritas, es trabajar no la primera parte, no el primer miembro, porque solamente tenemos variables ahí, más no podría ser. ¿Cuál sería la solución entonces? Mira, construir en el segundo miembro, ¿no es cierto?, la expresión que yo tengo en variables en el primer miembro, de tal manera que por comparación de términos podría hallar pues el valor de x y el valor de y. Porque si vas a querer despejar el valor de x o el valor de y de la ecuación en el primer miembro, no vas a hallar mucho.
¿De acuerdo? Te sugiero, pues, yo pienso que la solución sería de la siguiente manera. A partir de toda esta expresión, en el segundo miembro, construir lo que tenemos acá. A ver, profesor, no estoy entendiendo. Mira. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. A ver, mira. Entonces, a ver, si nosotros quisiéramos construir lo que tenemos en el primer miembro, a ver, te propongo lo siguiente. A ver, ¿qué te parece si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, 2 elevado a la cuánto? A ver, tengo elevado, ¿no?, al exponente raíz de 2. Y si nosotros multiplicamos a la raíz de 2, a ver, le vamos a multiplicar por 2 a esta raíz. Y también, ¿no es cierto?, para que no se altere, lo vamos a dividir también entre 2. Pregunto, chicos, pregunto, señoritas. A ver, en esta partecita, ¿está correcto? Claro, no hay problema, ¿no es cierto? Si tú multiplicas por 2 y divides entre 2 a la raíz de 2 al exponente, no pasaría nada porque 2 con 2 igual se cancela. Seguiría siendo igual, ¿no es cierto?, a 2 elevado a la raíz de 2. Pregunto, ¿estamos bien hasta ahí? Claro que sí. ¿Qué más podríamos hacer, profesor? Mira para acá. Tenemos 2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? La base es 2. A ver, este 2 que está casito como fracción, ¿no es cierto?, lo voy a separar, lo voy a disgregar y lo voy a colocar de la siguiente manera. Mira. Me quedaría así, ¿no? A ver, 2 elevado a la 1 medio. Y todo esto, ¿no es cierto?, todo esto seguiría pues elevado a 2, ¿no es cierto? Mira para acá, lo estoy haciendo con colorcitos para que se entienda. Raíz de 2. Pregunto, señorita, pregunto, chicos, ¿estamos bien? ¿Es correcto? Claro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué hemos hecho, profesor? Simplemente esta fracción, ¿no?, lo he independizado y lo he puesto dentro de un factor de tal manera que 2 elevado a la 1 medio, todo exponente todavía elevado a la 2 raíz de 2. De tal manera que si simplificarías, estaríamos en la misma situación. Profesor, todavía no acabo de entender qué es lo que quiere hacer. Con este pasito estoy seguro que ya vas a captar la idea. A ver, mira para acá. Todavía ahora tendríamos lo siguiente, mira. Mira. Ya para terminar, en la última, o todavía en la penúltima parte, lo siguiente, a ver, 2, ¿no es cierto? A ver, en este caso, chicos, o todavía de una vez, a ver, para no estar dilatando mucho, a ver. Si yo tengo 2 elevado a la 1 medio, tú sabes por propiedad que eso es igual a ¿qué cosita? Profesor, todo exponente fraccionario es una raíz. Ah, correcto, ¿verdad? Tienes razón. Es una raíz. 2 elevado a la 1 medio, bien recordarás que es igual a ¿qué cosita? Simplemente raíz de 2. Y todavía todo quedaría de la siguiente manera. Elevado, pues, ¿no es cierto? Todavía, mira. Elevado a la 2, ¿no es cierto? Raíz de 2. Ahí está. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos ahora, profe? Lo siguiente. A ver, lo siguiente. Mira. Si yo tengo lo siguiente, a ver, a casito. Si yo tengo lo siguiente, vamos un toquecito, una pequeña nota. Lo siguiente, acá abajito, mira. Yo tengo lo siguiente, a ver. Si yo tuviera, por ejemplo, a elevado al cuadrado por a elevado al cubo, pregunto cómo se operan en este caso. Simplemente, profesor, ¿no es cierto? A se pone en la misma base y los exponentes se suman. O sea, valdría a ser 2 más 3, ¿no es cierto? Y tendríamos que a va a ser igual a ¿cuánto? A elevado a la 5. En otras palabras, todavía lo siguiente. Unita más por si acaso, unita más, mira para acá. Si yo tengo lo siguiente, a ver, a elevado a la x por a elevado a la y, pregunto cómo se opera esta multiplicación. Muy fácil, profesor. Simplemente a y los exponentes se suman, ¿no es cierto? X más y. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, la última, a ver, la ultimita. Mira, la ultimita, a ver, bien. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo, a ver, acácito, raíz de 2, ¿no es cierto? Mira para acá, elevado, en este caso, a ver, a la raíz de 2, y todo esto multiplicado por lo siguiente. Raíz de 2, ¿no es cierto? Elevado a la ¿cuánto? A la raíz de 2. Ah, profesor, es igualito, simplemente que se hace papá. Las bases se ponen en la misma base, sería pues raíz de 2,
y los exponentes se suman. Raíz de 2 más raíz de 2 sería pues 2 raíz de 2. Pregunto, ¿estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Mira, pero acá, si yo puedo ir en este caso al resultado, pregunto, ¿puedo retornar? Claro, pues chicos, ¿podemos retornar? Claro que sí. Mira, para acá te habrás dado cuenta entonces, lo siguiente. A ver, tienes igual a ver raíz de 2 elevado a ¿cuánto? 2 raíz de 2, ¿no es cierto? Entonces, anteriormente, ¿cómo era esta expresión? De la siguiente manera, mira. Nos habíamos quedado x a la y multiplicado por y elevado a la x, ¿no es cierto? Y todo esto, mira, todo esto va a ser igual a ¿cuánto? Mira, ¿cómo era anteriormente esta expresión? Ah, profesor, era pues raíz de 2, ¿no es cierto? Elevado a la raíz de 2 multiplicado por ¿cuánto? Raíz de 2, ¿no es cierto? Elevado a la ¿cuánto? Elevado pues a la raíz de 2. Mira. ¿Cómo se opera esta parte? Bases iguales, se pone la misma base y los exponentes se suman. Raíz de 2 más raíz de 2, 2 raíz de 2. Claro, lógicamente, queriendo darle la forma, ¿no es cierto?, de la primera parte, del primer miembro. Ah, qué bonito, profe, qué bacán, qué chévere. De tal manera que encuentras que por comparación, ¿no es cierto? Mira para acá, el valor de x, ¿no es cierto? Te habrás dado cuenta que va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente va a ser igual a raíz de 2. Y el valor de y, profesor, lo propio, ¿no es cierto? Te habrás dado cuenta también que va a ser igual a ¿cuánto? También va a ser igual a raíz de 2. Pero, profesor, una pregunta, una consultita. Viendo que x y y son dos variables diferentes, ¿no sería en este caso razonable que dos variables diferentes le correspondan valores diferentes? No, eso no es ninguna regla. Puede que x y y sean variables diferentes, pero eso no quiere decir que les correspondan valores diferentes. No, x y y son variables diferentes, pero le puede corresponder un mismo valor. X puede ser igual a raíz de 2 y también y puede ser igual a raíz de 2. Muy bien, se acabó. Tenemos el valor de x y el valor de y. Sin más situación que me piden hallar para terminar, entonces, en esta última partecita, nos piden hallar el valor de x más y. Muy bien, si a mí me piden hallar el valor de x más y, todo elevado al cuadrado, simplemente podría reemplazar. Que tendríamos, ¿cuánto vale x? Raíz de 2. ¿Cuánto vale y? También, profesor, raíz de 2. Todo elevado a la ¿cuánto dice? Todito está elevado al cuadradito, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, desarrollando, ¿qué tendríamos acá? Raíz 2 más raíz 2 es pues 2 raíz de 2, ¿no es cierto? 2 raíz de 2. No te olvides que está elevado todavía al exponente cuadrado, ¿no es cierto? Para terminar entonces, finalmente tendríamos que nuestra respuesta correcta sería lo siguiente. Ojito con esto, que el 2, ¿no es cierto?, se distribuye, se reparte para cada uno de ellos. O sea, vale decir, 2 elevado al cuadrado es pues 4, ¿no es cierto? Raíz con cuadradito, te habrás dado cuenta que se cancela y simplemente quedaría pues 2. Finalmente, para terminar, la respuesta correcta va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente pues sería 8, ¿no es cierto? 4 por 2, la respuesta correcta, vuelvo a repetir, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 8. Muy bien, bonito problema. Te habrás dado cuenta que el problema en la número 9 o en el ejemplo 9 era pues más algebraico que aritmético, ¿no es cierto? Muy bien, en la número 10 ahora, dice lo siguiente. A ver, mira para acá, pasamos a la número 10, pasamos a la 10 y dice así. Dado los conjuntos A y B iguales, hallar el valor de A más B más C más M más N y más P, ¿no es cierto? Nos piden hallar todos esos valores, ¿ya? Si me dicen que el conjunto A y B son iguales. Y seguramente en este caso, la primera pregunta que te es la siguiente, profesor, ¿cómo hago ahora si yo tengo 3 elementos y todos son variables? ¿Cuál con cuál igualar en este caso, profesor? Ese es el detalle, chicos, ese es el detalle, señoritas. Vuelvo a repetir, como te decía desde el inicio, tienes que tener cierto tino, ¿no es cierto?
tienes que tener cierta habilidad para poder desarrollar. Mira, a ver, ¿cómo sería en este caso, profesor? Mira, a ver, mira, lo siguiente, a ver, mira. Empecemos con el conjunto A, ¿no es cierto? Me da 3 elementos, el conjunto B lo propio me da 3 elementos. Profesor, pero yo veo que en este caso el conjunto A tiene un elemento de 3 cifras, claro. Y el conjunto B también, profesor, tiene un elemento de 3 cifras. Ah, ¿verdad? El conjunto A tiene un elemento, ¿no es cierto? Es un número de 3 cifras y el conjunto B también tiene un elemento en el cual es un número también de 3 cifras. Entonces quiere decir que estos dos elementos tienen que ser iguales necesariamente. No vas a igualar pues un elemento de 3, un número de 3 cifras a un número de 2 cifras. No, pues estarías mal, ¿no es cierto? Entonces estos dos necesariamente son iguales. Muy bien, descartando ya esos dos elementos me quedaría ahora, ¿no es cierto? 2 elementos para A y 2 elementos para B. ¿Qué hacemos ahora? ¿Por dónde empiezo, profesor? Siempre de donde tengamos menos variables, pues lógicamente, mira, si vas a querer empezar por el primer elemento, acá tienes 2 variables, ¿no es cierto? No sería conveniente. Pero si empiezas, mira, con el segundo elemento, acá solamente tienes una variable, claro, c cuadrado más 1, hay una sola variable que es c. Muy bien, de ahí tienes que empezar, de donde tengo menos variables. Ah, profesor, qué bonito, le entendí esa partecita. Entonces, empecemos de esa parte, mira. Empecemos por ahí, mira. C cuadrado, ¿no es cierto? Dice más 1, tiene que ser igual a qué cosita, tiene que ser igual a qué cosa. Tenemos dos opciones, que sea igual a 6 y la otra opción sería A y A más 2, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué voy a hacer? Tendré que probar pues, con cada uno de ellos, ¿no es cierto? De tal manera que si hay alguna incongruencia, tendré que ir pues a la otra opción, ¿ya? Primero empezaré entonces con el primer elemento o con el primer numerito, ¿ya? C cuadrado más 1 va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente pues va a ser igual a, ¿no es cierto? En esa parte tenemos un numerito, por esa razón lleva su barrita superior, sería pues A6. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Mira, cuando tenemos nosotros lo siguiente, a ver, por ejemplo, yo tengo C cuadrado más 1 igual, por ejemplo, igual a 29, ¿ya? Mira, solo quiero que me captes la idea nada más. Lo siguiente, mira. Cuando este más 1 pasa a restar, ¿no es cierto?, al 29, este más 1, ¿a quién resta? ¿A qué cifra le resta? ¿Al 2 o al 9? Te habrás dado cuenta que le resta al 9, o sea, a la unidad, no a la decena, no sino al 2, sino al 9. O sea, vale decir que en este caso, c cuadrado sería pues igual a ¿cuánto? Sería pues igual a 28. ¿Me dejo entender hasta ahí? Este más 1 no pasa a restar al 2, pasa a restar al 9. Lo propio haré pues en esta parte. Este más 1, ¿no es cierto?, va a pasar a restar, mira, no pasa a restar pues en este caso a la cifra A, sino profesor pasa a restar a la cifra 6, o sea, a la unidad. De tal manera que tendríamos lo siguiente, a ver, mira para acá, tendríamos que c cuadrado en esta partecita va a ser igual a qué cosita, simplemente, ¿no es cierto? A ver, si va a restar a 6, perdón, me quedaría pues a 5. Ah, ya, ¿verdad, profesor? Mira, va a quedar pues un numerito de 2 cifras que termina en ¿cuánto? Que termina en 5. Muy bien, ¿qué voy a hacer acá, profesor? ¿Qué vas a hacer, compañero? ¿Qué vas a hacer, señorita? Tendrás que simplemente tantear un valor adecuado para hacer de tal manera que al cuadradito sea un número de 2 cifras, pero que termine en 5. Ya te habrás dado cuenta que el único es pues si c es igual a ¿cuánto? Si c es igual a 5. Mira, si c es igual a 5, ¿cómo sería? 5 al cuadradito, ¿cuánto va a ser en este caso? Va a ser igual a 25. Pregunto, chicos, señoritas. ¿Habrá otro número que en este caso calce de la siguiente manera? Que sea un número que al cuadradito sea un número de 2 cifras y termine en 5. No va a haber, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro, a ver, prueba con 6, prueba con 7.
no va a haber. Ah, verdad, profesor, no hay nada que hacer. Que en este caso tenía usted razón. Hemos hallado el valor de A y hemos hallado el valor de B en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya tenemos dos valores. El valor de A por comparación será pues igual a ¿cuánto? Será igual a 2, ¿no es cierto? Y el valor de C también lo tenemos. ¿Va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 5. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, hemos hallado el valor de A y el valor de C. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Tendré que hallar pues el valor de B. Y para hallar el valor de B, voy a igualar ahora el primero con el que me queda, con el segundo, ¿no es cierto? Tendré que igualar de esa forma, ¿ya? Muy bien, entonces empecemos sin más situación. Empecemos entonces en la segunda partecita, miren. ¿Qué cosita voy a hallar, profesor? A ver, ¿qué cosita vamos a comparar? Simplemente AB, que es un número de dos cifras, va a ser igual a ¿qué cosita? Va a ser igual a simplemente, ¿no es cierto?, a un número de dos cifras, pero de la siguiente manera, ¿no? En este caso A, ¿qué más? A más 2, ¿ya? Ahí está. A y A más 2. Muy bien, te estaba indicando lo siguiente, a ver, es un número de dos cifras. Profesor, pero si ya tengo el valor de A, ¿no sería mejor de una vez reemplazar? Ah, tienes razón, ¿no es cierto? Mira, mira, mira. Como ya tengo el valor de A, simplemente sería, pues, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuánto vale A? 2. Entonces sería, pues, 2B. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Esto va a ser igual a ¿qué cosita? Mira, mira, mira. ¿Cuánto vale A? 2. Entonces, ¿qué me quedaría? A vale 2. Acá también A vale 2. Más 2, ¿cuánto sería? 24. Oh, por Dios, mira para acá. Entonces, por comparación nuevamente, tengo un número de dos cifras que empiecen en 2. Entonces, por comparación, el valor de B sería pues igual a ¿cuánto? Sería igual a 4. Otra vez he hallado el valor de B. Ya tengo el valor de B, que es la otra variable, ¿no es cierto? Que simplemente por comparación, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 4. Muy bien, profesor, parecía difícil, me he dado cuenta que es sencillo, es práctico, ¿no es cierto? Para terminar entonces, finalmente, a ver chicos, en la última partecita del ejercicio tenemos lo siguiente, a ver, mira. Ahora, lo que te comentaba al principio, lógicamente, este número de tres cifras tiene que ser igual, pues, al otro numerito de tres cifras, o sea, vale decir lo siguiente, ¿ve? Vale decir que MNP, que es un número de tres cifras, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a ¿quién? Al otro número de tres cifras que me está indicando, que en este caso dice A menos 1, ¿ya? ¿Qué más dice que es B? Y finalmente, en este caso, a ver, le vamos a poner el paréntesis un poquito más arribita para que indique, a ver, B y finalmente C. Ahí está. Muy bien, si yo quiero hallar el valor de M, el valor de N y el valor de P, profesor, ¿qué voy a hacer acá? Simplemente reemplazaré los valores que ya tengo, pues el valor de A, el valor de B y el valor de C. De tal manera que simplemente por simple comparación voy a hallar el valor de M, N y P. A ver, mira, 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 date cuenta de la siguiente forma, mira. Vamos a ver, si el valor de A es igual a 2, ¿no es cierto? Ya lo tenemos ahí, ¿cómo sería acá? 2 menos 1, ¿cuánto es? Sería pues simplemente 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el valor de B? El valor de B, profesor, acabamos de hallar, vale 4. ¿Cuánto vale el valor de C? El valor de C también ya lo tenemos, ¿vale cuánto? Vale 5. Muy bien, otra vez tengo un número de tres cifras, no hay nada que hacer que por comparación puedo hallar pues el valor de M será pues igual a la primera cifra, el valor de N será igual a la segunda cifra y el valor de P lo propio, ¿no es cierto? Será igual a la tercera cifra. Y nuevamente he hallado en cada uno de ellos el valor de M, el valor de P y en este caso el valor de N, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos para cada uno de ellos? Lo siguiente, a ver, mira. ¿Cuánto vale M? El valor de M, y hemos dicho que vale 1. El valor de N, ¿no es cierto? Hemos aclarado, vale 4. Y finalmente el valor de P sería pues igual a ¿cuánto? Sería igual a 5. Muy bien, tenemos todos los valores. Finalmente, para terminar entonces, que me piden hallar la suma. Para terminar entonces, si a mí me piden hallar la suma, simplemente diré por lo siguiente. Mira, voy a hallar el valor de A,
¿no es cierto? La suma B más C más M más N y finalmente más P, ¿no es cierto? Es lo que pide allá finalmente para terminar. Respuesta correcta, entonces, mira para acá, sería pues igual a ¿cuánto? De la suma, ¿cuánto vale A? Vale 2. ¿Cuánto vale B? 4. 2 más 4, 6. Más 5, ¿cuánto sería? 11, ¿no es cierto? Más M, ¿cuánto vale? 12. Más N, ¿cuánto vale? 16. Y finalmente, más 5, será pues igual a ¿cuánto? Será igual a 21. Y la respuesta correcta va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 21. Muy bien, en la número 10, la respuesta correcta, sin más situación, había sido igual a ¿cuánto? Había sido igual a 21. ¿Sí? Muy bien, ¿sí he entendido? Yo pienso que está claro, no creo que haya dudas, pero sin embargo, alguna situacióncita, por favor, me lo hace llegar, ¿sí? Muy bien, sigamos entonces, a ver, en la segunda parte.